Que la paz de Dios sea con ustedes. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 11, del verso 12 al 19. Dice así la palabra del Señor: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. Amén y amén. Hay una importantísima verdad, hermanos, en esto que el Señor Jesucristo dijo en esta ocasión y que se está cumpliendo hoy, hermanos, como nunca. El Señor decía, hermanos: ¿a qué compararé esta generación? Esa palabra, esta generación, no estaba hablando, hermanos, solo de la generación limitada del tiempo que él estaba viviendo o de su época. Al decir el Señor, hermanos, ¿a qué compararé esta generación? Aquí se utiliza metafóricamente como quien dice: ¿a qué compararé a la gente que vive en esta tierra? ¿A qué compararé a los hombres en términos generales? Decir, hermanos, ¿a qué compararé esta generación? Es lo mismo. ¿A qué compararé a toda esta raza humana? Esa es toda una generación, la generación de la raza humana. El Señor decía: ¿a qué compararé esta generación? Y vamos a ver algo tan importante en esta mañana, hermanos. A mí me llama la atención algo que me gusta, por cierto. Me gusta, hermanos, cómo Dios, hermanos, plantea el evangelio, cómo Dios plantea el reino. ¿Cómo piensa Dios, hermanos? Me gustan, los pensamientos de Dios, hermanos, me gustan muchísimo. Dios, hermanos, ha plantado un reino, vino a dar, hermanos, un evangelio donde, hermanos, no hace pero ni siquiera la más mínima fuerza de proselitismo con tal de meter a alguien a él. El Señor, hermanos, vino y planteó, como quien dice: mi reino es esto, 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 y el que quiera entrar cumple con esto, esto, esto. ¿Les parece? Bueno, si no, váyanse. Casi que así lo dice el Señor en toda la Biblia, hermanos. Muchos no lo entienden así. Por eso, hermanos, es que la religión se dedica a hacer proselitismo, a tratar de utilizar un montón de canchos. Mire, venga, va a haber una película, mire, va a haber un buen conjunto, venga. Y la gente, hermanos, ofrece el evangelio como que si fuese mercadería. Si hay buenas gangas, entonces la gente va. Si hay buenas ofertas, la gente decide ir a comprar. Si nosotros tenemos buenos espectáculos y hay buen show, entonces la gente, hermanos, medio se le mueve. Bueno, voy a ver si voy. La religión, hermanos, ha pintado, hermanos, un evangelio, ha tratado de pintar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una forma muy baja. A tal grado, hermanos, que eso ha hecho que la gente lo menosprecie. La gente se ha vuelto muy menospreciadora. Ustedes y yo, hermanos, estamos en medio de una generación muy menospreciadora. Muy menospreciadora. Pero, hermanos, la culpa la ha tenido, hermanos, la religión, donde el diablo, hermanos, ha hecho, hermanos, una labor muy buena, muy efectiva. Tratando, hermanos, de presentar, hermanos, el evangelio, dándole una connotación tan diferente a la que Jesucristo dio. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a plantear, hermanos, un reino donde lo único que quiere el Señor, hermanos, es que entren allí aquellos, hermanos, que traen cualidades, que vienen dotados de una predestinación en primer lugar, y aquellos, hermanos, que entendiendo los planes de Dios, hermanos, tratan de entrar en ellos sin muchos rodeos, sin tantos estorbos, no le ponen tanto pero al asunto. Yo me doy cuenta, hermano, lo que sucede dentro de la iglesia. A veces yo he oído algunos que dicen: sí, me está costando, sí, yo siento que es difícil. A mí me deja muy mal sabor cuando yo oigo que alguien dice: me está costando, muy difícil. Porque le voy a contar, hermanos, que en las Sagradas Escrituras el Señor no presenta así el evangelio. No presenta, hermanos, como que a los hijos les está costando mucho. No, hermanos, mire, ciertamente hay estorbos, pero yo le voy a plantear, hermanos, lo que piensan los discípulos, los apóstoles verdaderos del Señor, los verdaderos hijos del Señor. Viene el apóstol Pablo, hermanos, y dice: yo tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. En ningún momento, hermanos, se puso Pablo a decir: bueno, yo sé que esto es difícil, pues sí cuesta, pues, pero vale la pena hacer la lucha, porque ya haciendo uno sus cuentas, lo que viene, el cielo. Y miren, hermanos, no hay tanto lavado cerebral. No tiene uno, hermanos, que estarse haciendo un bombardeo de conciencia, como quien dice: me voy a autoconvencer de que vale la pena estar en la iglesia. Hermanos, los que somos hijos de Dios, hemos entendido, hermanos, que no solo vale la pena, sino que queremos estar ahí, porque sencillamente somos hijos.
Y aunque Dios no nos diera nada, hermanos, porque la mezquindad de la religión lleva a la gente, hermanos, a pensar, es que allá en el cielo van a haber calles de oro y que allá, y que va a haber alegría. Solo con el hecho de estar a la par de Dios, hermanos, basta y sobra, eso es todo. Aunque no hubiese ninguna granjería, no sé si me entiende. No debiéramos de ser mezquinos, hermanos, nosotros decir, no, es que gracias a Dios por la felicidad que Él nos ha prometido. Por eso, hermanos, la religión presenta el evangelio, hermanos, aquí mismo lo presenta de una forma muy baja. Yo he oído muchos predicadores, hermanos, que dicen, ven, recibe a Cristo y tu vida cambiará y serás feliz y tendrás alegría. Y acá, y comienzan, hermanos, a dar un montón de ofertas. Jesucristo nunca hizo eso, hermanos. Es más, yo creo, hermanos, que su mensaje puede ser que hasta frustre y decepcione a una persona desde el principio que la oye. De veras, hermanos, yo le hago una pregunta. Yo no sé si lo que usted oyó atrás o ha estado oyendo o oyó usted afuera es realmente el evangelio de Jesucristo. ¿O ya sabe usted cuál es el evangelio de Jesucristo? Jesucristo, hermanos, presentaba su evangelio así: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y me siga. Eso, hermanos, no parece muy halagüeño, no parece muy agradable. Y hay que agarrar la cruz y hay que sacrificarse y hay que negarse. Parece, hermanos, como que esto no es muy animante, como que no mucho nos anima a nosotros a meternos. Y el Señor eso quiere, que no cualquiera se anime. El Señor quiere que solo se animen los hijos. Los hijos, hermanos, aprecian, hermanos, la cercanía con el Padre, no importando las condiciones. Pero voy a seguir con esto, hermanos, porque es importante. Luego, hermanos, el Señor Jesucristo predicaba y anunciaba su reino y seguía hablando. No, hermanos, como rogando a la gente, hermanos, a que entraran, porque nunca lo hizo, hermanos. Nunca, nadie me puede enseñar un pasaje en las Escrituras donde Jesucristo se haya puesto, hermanos, a rogar a la gente, a ver, que si, miren, que piénselo bien. Nunca, hermanos. Nunca, jamás, nunca lo hizo. Es más, le voy a contar algo. Alguien le dijo, mira, maestro, yo te seguiré. Él quiso ponerle condiciones a Jesús. Te seguiré, pero solo déjame que me despida de mi familia. El que pone su mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios, le dijo. Oigan ustedes esto, hermanos. ¿Saben qué pasa con muchos que vienen a la iglesia, hermanos? Vienen a la iglesia, hermanos, y nunca se desprenden de su raza. Vive su raza siempre prendido, lo jalan del vestido, lo jalan de la cintura, del hombro, digámoslo así, porque el evangelio, hermanos, es una nueva forma de vida. Usted y yo entramos a una nueva vida, donde nos desprendemos de todo y renunciamos a todo, y nos apartamos de todo, hermanos, para entrar en el reino de Dios. Pero muchos hermanos vienen a la iglesia y la familia se entremete, sí, que ustedes son fanáticos, ustedes van a matar a sus hijos, no les dan medicina, ustedes aquí, ustedes allá. Y hermanos, hay muchos que vienen a la iglesia y se ve, hermanos, que siempre quedan con el ombligo prendido con su familia. Ahí está, la familia se les mete por donde no, los critican, les hacen la vida imposible. Se ve, hermanos, que nunca se desprendieron de ellas, se ve que nunca arrancaron de verdad, nunca se desarraigaron, nunca. Pues esta persona, hermanos, hace exactamente eso. Claro que este lo dijo, otros no lo dicen, pero lo están haciendo. Viene este, hermanos, y le dice a Jesús, yo te seguiré, pero solo déjame que me despida de la familia. El que pone su mano en el arado, le dijo Jesús, y mira para atrás, no sirve para el reino de los cielos. Mejor pensá bien, y si quieres quedarte con él, quédate con ellos. El Señor no forza, no obliga, no coacciona, no hace proselitismo, no le va a ofrecer a usted regalos, ni le va a ofrecer a usted helados, ni dulces aquí. No ofrece nada. Usted, si quiere seguir a Él, hermanos, agarra su cruz y va en pos de Él. Cruz significa negación. Renuncia a mis valores, renuncia a lo que yo soy, en primer lugar a mi propia vida, porque para nacer de nuevo, hermanos, hay que morir primero. El que no está dispuesto a morir, ¿cómo nacerá de nuevo? Si para poder nacer de nuevo, hermanos, se necesita que yo primero muera. Y si alguien no quiere morir, ¿cómo nacerá de nuevo? Si se ama tanto lo que tiene, sus valores, su vida, las cosas de este siglo, ama tanto lo que es, su familia, sus hijos, su marido, su mujer, ama tanto lo que tiene, ¿cómo podrá seguir a Jesucristo así? Otro día, hermanos, vino alguien y le dice a Jesús, maestro, yo te seguiré, solo deja que entierre a mi padre. Póngame atención, hermanos. Cualquiera podría decir, este señor era un inhumano. Y viene el Señor Jesús, le dijo a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y anuncia el reino de Dios. Quiero que me escuchen, hermanos, porque le estoy planteando el verdadero evangelio. Que usted oiga otro, no quiere decir, hermanos, que eso ha cambiado el verdadero. No, el verdadero es el verdadero. El evangelio seguirá así teniendo la misma connotación, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, hermanos. Lo que pasa es que la religión, hermanos, ha bombardeado tanto con un evangelio social, el evangelio de la familia, de los amigos. Se ha presentado otro evangelio, hermanos, pero ese no es el de Jesucristo. A todas luces, ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de, hermanos, de ir a hacer cuates a la iglesia, de camaraderías, de cuates, pero hermanos, más se están buscando, hermanos, amigos de farra para salir a pasear, a tener deleite, diversión.
o salir juntos a comer y cosas por el estilo, muchos buscan ese evangelio, hermanos, que tiene corte social. Un evangelio, hermanos, que tiene una connotación, hermanos, tan seglar, tan acondicionada, hermanos, al estilo del mundo. No tiene nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Viene el Señor Jesucristo, hermanos, y le dice a este hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero le voy a decir qué era lo que este hombre quiso decir. Le dijo ese hombre a Jesús: Señor, yo te seguiré, pero solo deja que entierre a mi padre. Esa expresión quiere decir: yo solo quiero que mi papá se muera. Ya cuando mi papá ya esté muerto, entonces yo te voy a seguir. Eso quiere decir: deja que entierre a mi padre. No quiere decir que en ese momentito se le estaba muriendo o que se acababa de morir. No, porque eso, hermanos, el Señor Jesucristo no hubiera sido inhumano de decirle, hermanos: claro, entiérralo y vienes, ¿va? No sé si me entienden, hermanos. No se trataba de que el padre había muerto en ese momentito y que el Señor es tan inhumano, porque algunos hermanos son tan descabellados para interpretar las palabras de Jesucristo que así lo interpretan. Interpretan, hermanos, como que el Señor Jesucristo no tiene sentimientos. Entonces, hermanos, cuando se murió mi madre o cuando se murieron muchos de nuestros seres queridos, tampoco nos los hubiéramos ido a enterrar. No, hay que los vaya a enterrar cualquiera del mundo. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? No es eso lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Este hombre lo que está diciendo, hermanos, mire, maestro, yo te seguiré, pero quiero esperar que se muera mi padre, como que dice, hasta que ya no tenga más familia por mí. En otras palabras, hermanos, hasta que ya no tenga otros valores en existencia, entonces vas a existir tú para mí. Parece absurdo, hermanos, lo que usted está oyendo, pero así es lo que este hombre dijo. Como quien dice, hermanos, voy a tomar una decisión, pero cuando ya no tenga otro valor importante en esta vida. O como dicen otros, yo voy a seguir a Jesucristo, pero voy a esperar que sea más grande. Yo pues soy muy joven y tengo que gozar y la vida y no he gozado nada y me voy a meter al evangelio y ya no voy a gozar nada. Si alguien piensa así, hermanos, está perdido y el reino de Dios no es para él. Las Sagradas Escrituras dicen, hermanos, acuérdate de tu Creador. ¿En qué días? No dicen los días de tu vejez. Dios ama tanto y aprecia tanto cuando alguien en su juventud se la entrega a Dios. Esa fue mi experiencia, hermanos, de veras. Y les aseguro, hermanos, que a estas alturas no estoy nada arrepentido de haberle entregado mi vida a Dios en la juventud. Y estoy feliz, hermanos. Nunca he tenido tanta vida como hoy. Nunca he tenido tanto gozo, tanta paz, tanta satisfacción. Nunca he estado tan completo, emocional, espiritual. Nunca me he sentido tan bien, hermanos, como ahora. Nunca me arrepentí, hermanos. Nunca dije, oh, lástima, yo no pude ir a gozar. No, hermanos. Esto es más que gozo para nosotros, hermanos. Dice David en uno de sus salmos, hermanos: Señor, dice, tú diste alegría a mi corazón más que la de ellos cuando les abunda el dinero, cuando les abundan los tragos. Yo soy más feliz que ellos. Entonces, hermanos, pero claro, usted tiene, hermanos, ahí frente a sí a un hombre, hermanos, que le entregó a Dios su vida en su juventud. ¿Qué edad cree usted que tenía David, hermanos, cuando comenzó a entregarse a Dios? Pues cuando fue a pelear contra Goliat, hermanos. Desde ahí comenzó su entrega para Dios, hermanos. ¿Y qué edad tenía, hermanos? Era un muchacho, era un jovencito, hermanos, era un patojo. Y de patojo, hermanos, llegó a David, hermanos, y le entregó su vida a Dios. Y desde entonces se entregó al reino, fue a trabajar para el rey, para su pueblo, y se entregó, hermanos. Y David, hermanos, se expresa muchas veces: desde mi juventud, dice, desde que soy niño, desde que estoy en el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Él se entregó, hermanos, y nunca le fue mal. Porque, hermanos, Dios quiere de nosotros, hermanos, lo más ganado de nuestra existencia, como es la juventud. Pero sucede algo. La religión, hermanos, a través de todos sus mecanismos de error, presentan, hermanos, un evangelio, hermanos, donde ofrecen esto: diversiones, música, alegría, y ofrecen, hermanos, una vida social que a la carne le gusta. A toda carne le gusta ese tipo de vida social, tener amigos, salir juntos, vamos a una cafetería y aquí y allá. Ese tipo de activismo, hermanos, social, le gusta a la carne, pero el Señor Jesucristo, hermanos, dice: todo aquel que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Otro por ahí le dijo: maestro, yo te seguiré, le dijo. Mira, le dijo el Señor, las zorras tienen cuevas y los pajarillos tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se lo voy a parafrasear. Le dijo Jesús a este hombre, hermanos, en otras palabras, porque seguramente lo ha de haber visto el Señor, que era una persona, hermanos, así, de buen porte, de cierta posición económica. Me imagino yo que el Señor lo vio de cierto nivel económico. Entonces el Señor mejor lo decepciona desde un principio. Mejor pensarlo bien, porque mira, aquí en este camino ya no es de buscar riquezas. Aquí en este camino ya no es de tener muchas cosas, ya no es de buscar cosas en esta vida. Mejor piénsalo bien. Las zorras tienen cuevas, los pajarillos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto? Y puedo mencionarles un montón de pasajes más, hermanos, y ustedes se van a encontrar con que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es el que hoy la religión está pintando, hermanos.
No es ese evangelio, esa es otra cosa, totalmente. Se salió, hermanos, de los fundamentos bíblicos. Pero lo que usted me está oyendo aquí, hermanos, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, nos hemos acercado a la peor época, los días del fin, hermanos. Es la peor época en la raza humana. El peor momento de esta generación, hermanos, son los días del fin. Porque en los días del fin, hermanos, ya la gente, hermanos, ha bloqueado tanto, hermanos, el entendimiento. Se ha bloqueado tanto el entendimiento que ya, hermanos, la mayoría ya no oye. Y quiero que me escuchen porque aquí me voy a detener a mencionar esto, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, decía: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta expresión tiene muchos sentidos. Significa, hermanos, que si alguien quiere entrar en el reino de Dios, hermanos, debe de trabajar por él, debe de trabajar por alcanzarlo, debe de trabajar por merecerlo, debe de trabajar, hermanos, por lograrlo. No es nomás, hermanos, de que usted venga a la iglesia y aquí solo se sienta y pum, directamente y automáticamente usted pasa al cielo solo por asistir a la iglesia. Hermanos, lo hemos dicho muchas veces, pero quiero recalcar tanto en esta mañana, hermanos. La religión no salva, el asistir a la iglesia no salva, el hablar lenguas no salva, el sanar enfermos no salva, echar fuera demonios no salva, el pararse en este púlpito y predicar no salva. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre predicamos, y les declararé: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Otros dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Si en tus plazas comíamos y bebíamos, ahí asistíamos a los cultos, ahí nos enseñabas. Y les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Yo quiero que me escuchen, hermanos. La religión no salva, el culto no salva, el hacer largas oraciones no salva, el hacer un montón de ayunos no salva. La pregunta es: ¿qué salva entonces? ¿Cómo me salvo entonces? Quiero que me escuchen, hermanos. Para poder ser salvos, hermanos, usted tiene que convertirse en un hijo por las vías de la adopción. Si usted no se logra convertir en un hijo verdadero de Dios, nunca será salvo. La Biblia dice: el siervo no queda en la casa para siempre. ¿Quién sí queda para siempre? El hijo. Entonces, si usted quiere, hermanos, vivir para siempre con Dios y quiere estar eternamente con Él, tiene que convertirse en hijo. Pero para poder convertirse en uno en hijo, hermanos, tenemos que entrarle al nuevo nacimiento, tenemos que llegar al nuevo nacimiento y convertirnos en hijos por las vías de la adopción. Y he explicado otra vez, hermanos, esa doctrina preciosísima. Me gusta mucho, hermanos, esa doctrina de la adopción. La adopción, hermanos, es ese proceso, hermanos, en el cual Dios, hermanos, a nosotros nos acepta como hijos, porque ya tenemos características que a Él ya no le avergüenzan. No sé si me entienden. Un hombre que tenga, hermanos, a un entenado, o que vaya a recoger a un niño a un orfanatorio y diga: bueno, lo quiero hacer mi hijo. Yo les aseguro, hermanos, que miren, un hombre consciente, un padre consciente, un hombre consciente no le va a dar su apellido a cualquier persona tan fácilmente. Yo pienso, hermanos, que primero tendría que estar convencido de que aquella criatura o que aquel muchacho realmente, hermanos, llena las expectativas, si es alguien que se sujeta, que es dócil, respetuoso, le reconoce como padre. De lo contrario, ¿por qué le va a dar su apellido? Dios, hermanos, hace exactamente lo mismo. Aquí a la iglesia viene un montón de gente, hermanos, pero el Señor no puede darle su apellido a cualquiera. El apellido de Dios se llama Cristo. El espíritu de Cristo o espíritu de unción, Dios no lo da a cualquiera, hermanos, sino Dios lo da a aquellos hermanos que han llenado ya una medida que para el Señor, hermanos, es agradable. Cuando Dios mira, hermanos, que dentro de la iglesia nosotros comenzamos a hacer cosas que a Él le agradan y comenzamos a tener un comportamiento que a Él le agrada y comenzamos a tener, hermanos, un desempeño que para Él, hermanos, se vuelve agradable, entonces Dios viene, hermanos, y se arriesga a adoptarme como hijo. Entonces, hermanos, al adoptarme, dice que Él entonces me da su espíritu, que es la unción, que es el espíritu de Cristo, que es el espíritu de su Hijo. Entonces es cuando ya clamamos, dice: Abba, Padre. O sea, ya expliqué otra vez, hermanos, que la palabra Abba es una palabra aramea, que es un balbuceo de niños, hermanos, cuando los niños comienzan a hablar y ya reconocen a su progenitor, y ya lo tienen ahí enfrente y le dicen: Papá. Abba es un sonido onomatopeico, es un sonido, hermanos, es un balbuceo de niños, es un sonido, hermanos, donde los niños ya, Abba, reconocen a su progenitor que tienen enfrente y ya lo reconocen que es el que los engendró. Entonces ya que el niño ya reconoce a su padre, dice, hermanos, que Dios nos da el derecho a llamarle a Él Papa, hasta que somos hijos verdaderos. Y eso, hermanos, solo sucede cuando Dios nos da a nosotros el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Es lo mismo, porque no hay tres espíritus, hermanos, hay solo un espíritu. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que también se le llama la unción. Es lo mismo, la unción, el bautismo, el sello,
Es lo mismo, es Cristo. Cuando ya tenemos el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, cuando ya tenemos la unción, entonces, hermanos, es cuando alguien ya se convirtió en hijo. Es entonces, hermanos, cuando ya se puede decir, alcanzó la salvación. Pero mientras tanto tenemos que trabajar para llegar a ese proceso. Yo les voy a contar algo, hermanos. Preocupa mucho la vida de muchos niños que han crecido aquí en la iglesia, que nacen y se hacen grandes. Y tal vez, hermanos, se acomodan a la vida social de la iglesia porque como ya tienen confianza, se relacionan bien con todos y han crecido aquí, pero no tienen un encuentro personal con Dios. No lo tienen, nunca han hablado con Dios, o jugar la vuelta, o hacer cosas que no convienen, pero es porque nunca han tenido un encuentro con Dios. Nunca lo han tenido. Me contaba hace poco una hermana que preguntando allá a los niños, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? Todos los niños se quedan callados en un ágape, hermanos. Qué penoso. Aflige eso, hermanos. Quiere decir que los mismos padres en sus casas no les enseñan a sus hijos, no los forman, hermanos, a enseñarles que tienen que tener un encuentro con el Señor. Ellos, hermanos, miren, todo es risa, todo es broma, todo es chiste, todo es algarabía, todo es gritos, risas, y se les ha enseñado otro tipo de vida, hermanos, pero no se les ha llevado al compungimiento, no se les ha llevado, hermanos, al contristamiento, no se les ha llevado al quebrantamiento, porque es bíblico, hermanos, dice que Dios al corazón contrito y humillado no despreciará. ¿Qué padre, hermanos, es aquel que se esmera en agarrar a su hijo, hermanos, llevarlo a un quebrantamiento y enseñarle, hermanos, que la vida no se trata solo de comer helados, no se trata solo de estar oyendo casetillos con música, no se trata, hermanos, solamente de estar riéndose y bromeando y tener vida de familia que a muchos les fascina. Se trata, hermanos, de formar a sus hijos, hermanos, y llevarlos a un encuentro personal con Dios, que reconozcan al Señor, que lo encuentren, que lo miren, que aprendan, hermanos, que Dios los está viendo en todas partes donde andan, aunque ellos no miren nada. El Señor los está juzgando. Pero muchos, aún grandes dentro de la iglesia, hermanos, se ve que no tienen ese tipo de entrega a Dios, hermanos. Por eso, hermanos, es que en la iglesia solo se enferman, hermanos, porque van en búsqueda solo de cosas personales, están buscando cosas para sí, para su carne, para su deleite, para su bienestar. Quieren solo cosas para sí y están va de reclamar y demandando cosas personales cuando yo quiero que me escuchen. Aquí en la iglesia, hermanos, no se trata de ver qué se pide, sino qué se da. La Biblia dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. En el momento en que alguien viene a la iglesia, hermano, solo anda con la mano extendida, parece mendigo. Solo anda pidiendo amor, cariño, afecto, atención, interés. Y siempre andaba de reclamar de los demás algo. ¿Por qué no se preocupa en dar a los demás? En el momento, hermanos, en que nosotros damos a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos, nuestra vida cambia y nos volvemos felices. Les aseguro, hermanos, que no hay momento más feliz para la vida de uno cuando uno se olvida de uno, porque uno es el problema. Nosotros tenemos un montón de problemas. ¿Qué tal, hermanos? Vengo un día yo aquí a la oficina y digo yo, hoy voy a pensar en mí. Y hermanos, salgo deprimido de la oficina, ¿no? Porque me empiezo a dar cuenta que tengo un montón de cosas que, y sí, que yo necesito, que me luchas, y a saber cómo saldré de la oficina. Pero les aseguro, hermanos, y no les voy a mentir, hermanos, porque Dios es testigo, yo no pienso en mí. No estoy pensando generalmente en mí. No les digo que alguna vez no se me ocurra algo por ahí, pero sí. Generalmente no estoy pensando, vengo aquí, hermanos, y estoy pensando, tengo esto, tengo que hacer aquello, y los hermanos allá en tal lugar, y tengo demasiadas cosas de qué pensar en los hermanos, como para echarme los pensamientos encima. No puedo hacer eso, hermanos, ya no puedo, y les aseguro, hermanos, que eso es lo que me mantiene a mí bien, porque no solo usted, hermanos, y yo estamos, hermanos, en igualdad de condiciones frente a las pruebas o las luchas, ¿o no es así? ¿Saben qué dijo el apóstol Pedro? Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todas partes del mundo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que es imposible, hermanos, que alguien diga, es que mis luchas sí son las peorcitas. Nada, eso es cobardía. Todos tenemos luchas y cada quien de acuerdo a su fortaleza, Dios le da un poquito más fuerte. Si es más fuerte, Dios le da un poquito de más fuerza. Pero si nosotros quisiéramos verlo así, hermanos, si alguien, pues hombre, es pequeño, Dios no le va a poner un quintal encima, Dios le pone una arroba, pero el esfuerzo que va a hacer este pequeño en cargar una arroba es el mismo que hace un grande en cargar un quintal. No sé si me entienden, hermanos. Pero Dios es justo y cada quien carga, hermanos, de acuerdo a su fortaleza. Es justo, está haciendo el mismo esfuerzo, aunque a alguien parezca que tenga pruebas más pequeñas que otros. Pero, hermanos, en la justicia de Dios, el nivel de esfuerzo que nosotros hacemos por llevar una carga es el mismo, sea este un niño, sea este un adulto, un adolescente, un grande, un siervo de Dios, un gran siervo de Dios, o quien sea. Dependiendo de su fortaleza, hermanos, entonces el bulto será más grande. Pero su fuerza, su potencia, su capacidad le permite, hermanos, hacer el mismo esfuerzo a un grande que a un pequeño. Dios es justo, hermanos. Entonces, hermanos, mi pregunta, y solo yo en la iglesia tengo derecho, hermanos, a no vivir aquí con luchas o a vivir apoyado, a estar sin ánimo. Pero muchos en la iglesia, hermanos, viven así, enluchados, llenos de conflictos.
La pregunta, hermanos, es, ¿tiene justificación para vivir así o no la tiene? Ninguna, hermanos, porque yo soy aquí una muestra para usted, que si yo puedo vivir así, hermanos, quiere decir que sí se puede. Y la mejor manera, hermanos, es que uno se olvide de sí mismo y deje de estar pensando demasiado en sí mismo. Si uno, hermanos, se piensa en sí mismo, se enferma. La mente, hermanos, se le llena de problemas porque uno, hermanos, es egoísta. Uno vive ensimismado y piensa demasiado. No tiene uno cabeza para pensar en otra cosa, sino solo en uno. Y el egoísmo, hermanos, enferma a las personas. Entonces, hermanos, al reino de los cielos, hermanos, para poder nacer de nuevo, yo tengo, hermanos, en primer lugar que negarme. Jesús dijo, ¿quiere seguir alguno en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, hermanos, quiere decir, niéguese a estar pensando tanto en usted. Niéguese a andar buscando sus deleites. Niéguese a andar buscando cosas terrenales. Negarse es muy amplio, hermanos. Negarse, hermanos, es que usted renuncia a un montón de cosas que usted diría, yo tengo derechos. Pues hombre, si tantos derechos tiene, entonces busque las cosas de este mundo. Pero si alguien quiere buscar el reino de Dios, hermanos, niéguese. No podrá uno entrar en el reino de Dios si no se niega de corazón. Niéguese de corazón. Deje de pensar tanto en sí. Piensa en los demás y le aseguro que su vida va a cambiar. Entonces, hermanos, pero aquel que, hermanos, que la pasa solo ensimismado, hermanos, miren, y cuando no tiene nada que hacer, entonces saca su cajita y empieza a sacar ahí todos los papelitos y las tarjetas y las fotos y comienza a vivir de recuerdos, a hundirse más en las prisiones de Satanás. Hay gente, hermanos, que es esclava del pasado o del futuro. Muchos solo recordándose, yo me recuerdo que antes, qué alegre era, qué bonito era. Hay algunos hermanos que les fascina vivir esclavizados del pasado porque son egoístas, solo piensan en sí mismos. Otros hermanos viven esclavizados del futuro. Primero, Dios, algún día yo acá, y siguen pensando en sí mismos. Se esclavizan ya sea del pasado o del futuro. El asunto, hermanos, que de esas trampas no sale. Son trampas de demonios. Una persona, hermanos, que se ama tanto a sí mismo, hermanos, cae en trampas de los demonios. Los demonios, hermanos, enseñan a las personas a idolatrarse. Tú puedes ser Dios. Es el pensamiento del diablo. Amarse tanto uno mismo, a idolatrarse uno mismo, a adorarse uno mismo. Por eso dice, tú puedes ser Dios. El trabajo de Satanás y sus demonios, hermanos, es que uno se hunda en esas prisiones de egoísmo, hermanos, donde uno ya solo vive para sí. Uno no piensa en nadie más. Por eso, hermanos, es que la gente se entrega a la perdición. Por eso muchos muchachos se vuelven rebeldes, porque se sienten incomprendidos, se sienten que nadie los ama. Entonces están buscando un subterfugio ahí en las maras, o otros lo buscan en la religión. Y ahí está la gente, hermanos, buscando escapes, hermanos, en cosas que no son escape, porque su egoísmo los está matando, se aman demasiado. Así que, hermanos, si alguien quiere seguir a Jesucristo, el Señor Jesucristo sí es muy claro. Yo les aseguro, hermanos, que si alguien en esta vida tuvo derecho, hermanos, a ser un resentido, era nuestro Señor Jesucristo. No tuvo un lugar ni donde nacer, hermanos, en un pesebre. No tuvo ni siquiera una familia pudiente, siendo el Hijo de Dios, hermanos. Fue a nacer en un hogar sencillito, hermanos, gente muy sencilla, sin recursos. Tuvo que trabajar a la par de su padre desde pequeño, porque el José seguramente no tenía para pagar un ayudante. Ahí estaba este niño de patojo, tuvo que echarle una mano a su padre. Se tuvo que fajar para ganarse la vida, hermanos. Nació en un pesebre, nada que pañales afelpados, nada, hermanos, miren. Nada que camas enguatadas, así como hoy, hermanos, cuando nacen los hijos. No hayan ni qué ponerle las mamás, son ídolos. Dios a su hijo lo hizo nacer así, así quiso él. Le quería enseñar la piedad desde un principio. Le quería enseñar a no amar su carne desde un principio. Por eso lo trajo así. No es que no tuviera, le estaba enseñando a aborrecerse desde un principio. ¿Qué padre le enseña a su hijo a aborrecerse? Al contrario, la autoestima es enseñada abundantemente. Y en el mundo, hermanos, se habla tanto de la autoestima. Se le enseña a la gente, hermanos, a tener una gran autoestima. O amor propio, si usted lo quiere decir en otras palabras más entendibles. O egoísmo. En el mundo, hermanos, se le enseña a la gente a ser egoísta, a amarse, a confiar en sí mismo. Eso es autoestima. A confiar demasiado en sí mismo. El Señor nos dice lo contrario. No seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. ¿Verdad que contradicen las escrituras el pensamiento del mundo? El mundo piensa una cosa y Dios piensa otra. El Señor, hermano, dice, no seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino, nació en un pesebre, no tuvo nada, se tuvo que fajar. La Biblia dice que Él fue un niño, un muchacho de dolores, experimentado en quebrantos. Oiga eso, hermanos, su vida fue de sufrimiento, hermanos. Quiere decir, hermanos, que Él ya ahora de grande tiene derecho, hermanos, para ser un resentido y vivir solo rechazando a la sociedad, rechazando a todos. Así como la gente que es resentida es mal encarada, remata con cualquiera.
El Señor Jesucristo tenía todo el derecho de ser así, pero no fue así. El Señor Jesucristo, hermanos, venía y aconsejaba a los demás. ¿Quiere seguir alguna pos de mí? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es más, no solo él, hermanos, satisfecho con su destino, satisfecho con los planes de su padre, nunca le tuvo resentimiento a su padre. Al contrario, lo amó y se entregó por él. Entendió el trato y el sufrimiento beneficioso para su alma, lo entendió. ¿Cómo no amar a su padre? Padre, te doy gracias. Oye, hermanos, la gente cuando no tiene algo es un resentido. Nunca se me olvida, hermanos, que aquí en la iglesia vino una persona que me desagradó mucho. Le voy a contar por qué. Ese es un hombre ya grande, hermanos, ya grande de edad. Lo que sucede es que él de niño, su madre se murió y él, siendo muy pequeño, su padre no lo quiso tener y se consiguió otra mujer, y su padre fue un mujeriego. Total, es que a él lo fue a refundir a un orfanatorio y él creció en un orfanatorio. Pues ahora ya había venido a la iglesia, ya estaba aquí, pero a todo mundo le andaba contando. Y cada vez que platicaba con un hermano o una hermana por ahí, de repente en algún momento salía la plática: pobrecito del hermano, qué infancia más dura la que tuvo, y pobrecito del hermano. Y yo, hermano, mire, me sorprendí. Es que todo el mundo andaba contando que pobrecito del hermano y pobrecito, todo el mundo lo condolía. Entonces le tuve que hablar yo. Mi hermano, le dije: ¿usted está contento en el camino de Dios? Sí, hermano, claro que sí, que no sé qué. No lo creo, le dije. Usted sus penas, su pasado se lo ha contado a todo el mundo. Parece que hay un trauma ahí en usted todavía, como que eso no sale, le dije. Como que usted su infancia todavía maneja un resentimiento. Sí, viera que mi vida fue triste, viera que yo no tuve, viera. Y a todo el mundo le andaba contando su triste pasado. Yo le dije: mire, si yo le contara a usted mi pasado, no fue mejor que el suyo, le dije. Y aunque yo tuve padre en casa, le dije, pero no fue mejor que el suyo, le dije. Pero prefiero no recordarme de eso, le digo. Todo eso me llevó a esto, yo soy feliz con esto, le dije. Pero hermano, mire, todavía vivía contándole el pasado a medio mundo. Como quien dice que lo que ahora tiene en Cristo no es tan grande, tan beneficioso como para olvidar el sufrimiento que tuvo atrás. Desagrada mucho. Nuestro Señor Jesucristo pudo haberle contado: y vieran ustedes que yo en un pesebre fui a nacer. Vieran qué tristeza. Y pudo haber contado al Señor toda su vida su amargo nacimiento. El Señor nunca tuvo eso, hermanos, sino que su amor a su Padre fue: el Padre conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Qué testimonio el que nosotros tenemos en Jesucristo, hermanos. Sin embargo, hermanos, ahora, hermanos, la religión viene y ofrece: ven a Cristo y tus penas se acabarán, aquí serás feliz, aquí, allá, y esto, el otro, y eres hijo del rey, pídele y Dios te va a dar todo, y el cielo. Y miren, hermanos, ese evangelio, hermanos, de dar muchas ofertas, de dar muchas gangas, es un evangelio, hermanos, que a la gente le gusta. Es un evangelio, hermanos, mercantil, mezquino. Jesucristo no hizo eso, hermanos. Miren, no lo va a encontrar usted en ninguna parte de la Biblia, hermanos. El Señor, hermanos, decía: ustedes piensan que yo he venido a meter paz en las casas, en las familias. Pues sepan que no. Yo vine a meter disensión, porque de aquí en adelante en las familias va a haber división. Van a estar 2 contra 3 y 3 contra 2. El padre contra el hijo, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y los peores enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Dijo eso Jesús o no, hermanos? ¿Y de dónde han salido entonces, hermanos, estos con un evangelio, hermanos, el evangelio de la familia que le aman? Hoy, hermanos, miren, un montón de religiones promueven, sí, que la familia es el núcleo más importante de la sociedad, y que no sé qué, y que la familia, que el altar de la familia. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Nada que ver. Por eso les digo, hermanos, hoy la gente, hermanos, está siguiendo otro evangelio, pero no el de nuestro Señor Jesucristo. En otra ocasión dijo, hermanos, el Señor Jesucristo: ¿ustedes piensan que yo vine a poner paz en la tierra? No, les digo que no. Yo vine a poner espada, fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero? Que corra. Oiga lo que dijo Jesús, hermanos. En cambio, hoy, hermanos, muchos líderes religiosos vienen a ofrecerle paz a las naciones, fuera de la realidad totalmente, fuera del evangelio de Jesucristo. Jesucristo no hizo eso jamás, hermanos. No le ofreció paz a esta tierra. La paz del Señor está dentro de sus muros, dentro de Jerusalén, dentro del reino. ¿Ya me entienden, hermanos? Si usted quiere paz, entre al reino y la tendrá. Pero la tendrá usted. No espere usted paz para todos. Paz para usted si se logra meter al reino. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, porque no hay paz para el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz la da el Señor al individuo que entra a su reino. ¿Usted quiere paz? ¿Quiere tener alguna cosa? Entonces cumpla con los requisitos que el Señor está estableciendo y habrá paz en su corazón, habrá gozo, habrá felicidad, si usted quiere verlo así. Pero eso sí, usted cumpla primero con las condiciones que el Señor está poniendo. Él no ofrece eso. Esas son añadiduras. Pero primero nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermanos, el Señor dice: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hermanos, para poder alcanzar el reino de Dios, hermanos, usted tiene que hacer un esfuerzo. Si no lo hace,
no lo va a rogar el Señor que usted lo haga. No quiere usted, no lo va a forzar. Ni lo fuerza, ni lo ruega, ni mucho menos que le vaya a suplicar Dios a usted. David se lo dijo tan claro a Salomón, y me gustan las palabras de David, hermanos, porque concuerda con toda la Biblia. David le dice a Salomón, hijo, le dice, muy querido puede ser Salomón su hijo, pero le va a decir la verdad. Hijo, le dijo, yo espero que tú busques a Jehová, el Dios de tu padre. Si tú lo buscas, lo hallarás, le dijo. Si tú lo dejas, Él te desecha para siempre. Oiga cómo es Dios, hermanos. No dice, si tú lo dejas, siempre te vas a ir buscando, y procura que cuando Él te vuelva a buscar, entonces no endurecerte. Nada, hermanos. Si tú lo buscas, lo hallarás. Si tú lo dejas, Él te desecha para siempre, le dijo. Ese es el Dios, hermanos, que hoy no se predica, que la gente no conoce, porque la gente tiene ideas cándidas de Dios. Tiene la idea, hermanos, de un Dios alcahuete, de un Dios así bonachón, de un Dios, hermanos, que nada, todo lo pasa por alto, todo se lo traga, todo. Al final de cuentas no le pone tanto asunto a las cosas. Eso fue lo que el diablo le dijo precisamente al hombre en el huerto del Edén. ¿Con qué Dios les ha dicho a ustedes que van a morir si comen de este árbol? No, no van a morir. No es cierto. Él solo lo dijo para asustarlos. Muchas cosas se pueden, hermanos, deducir de las palabras del diablo, pero ese es el evangelio, hermanos, que hoy presentan muchos. No, hombre, no va a venir mal sobre ustedes. No, Dios es bueno. ¿Cómo van a creer ustedes si Dios es amor? Dios es amor, Dios es bueno. ¿Cómo creen ustedes? Y bajo filosofías, hermanos, tan sensuales, con apariencia de piedad, muchos hermanos han deformado la verdadera imagen y el verdadero carácter del evangelio. Vuelvo a repetir, el evangelio de vida social, el evangelio de un Dios bonachón, donde es de ir a la iglesia a conseguir cuates, de ir a oír música y de estar comprando cassettes de música. Y la gente, hermanos, piensa que eso es el evangelio de Jesucristo. Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Si usted quiere seguir al Señor, hermanos, agarra su cruz y lo sigue, y se niega. Si usted no se aprende a negar, tampoco va a poder nacer de nuevo. Y si no nace de nuevo, tampoco será hijo. Y si no es hijo, nunca entrará a ver al reino de Dios. Hay una frase que el Señor Jesucristo repite muchas veces en varias parábolas, donde algunos hermanos en el día final quieren ser salvos y el Señor les declarará, dice, nunca os conocí. Hermanos, ¿y por qué el Señor a muchos no los va a reconocer en aquel día? Aunque van a querer entrar. Me imagino que si quieren entrar es porque fueron religiosos. Y querrán entrar y el Señor dice que les declarará, nunca os conocí. La razón es muy sencilla, hermanos, porque el Señor no reconoce sino solo a aquellos que tienen la unción, la adopción. Es imposible, hermanos, que usted entre al cielo si no fue adoptado. Mejor ni pierda tiempo. Mejor ni pierda tiempo. Si alguien, hermanos, no fue adoptado mientras vivía aquí en la tierra, si no alcanzó la adopción, mejor ni hable del cielo. De veras, hermanos, va a perder su tiempo. Para poder entrar en el cielo, hermanos, conviértase usted en hijo. Pero ahora le voy a decir, hermanos, qué es lo que hace un hijo. Un hijo, hermanos, mira las cosas de la iglesia como suyas, como propias. Por eso es hijo. Cuida de las cosas del Señor como propias. Es hijo. Ama las cosas del Señor con propiedad. Habla de la Biblia con propiedad. Habla del evangelio con propiedad. Habla de las doctrinas con propiedad. Son suyas, hermanos. No es la doctrina del pastor. No es la doctrina de la iglesia Ágape. Ah, sí, la doctrina ahí de la iglesia Ágape. La doctrina de la iglesia Ágape es la doctrina que está escrita en las Sagradas Escrituras. Es Dios. Es la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Y nosotros, hermanos, si nos convertimos en hijos por la adopción, cuidamos estas cosas, hermanos, con propiedad. Si usted, hermanos, viene y dice, es que ahí en la iglesia, en el momento en que alguien critica a la iglesia, él mismo se excluyó de ella. Yo quiero que me escuchen. Yo he oído expresiones de niños, de hermanas, hermanos, que cuando, hermanos, tienen algún problema o sienten que aquí se le está haciendo algún problema en alguna situación, es que los hermanos ahí en la iglesia, es que ahí en los hermanos ahí rápido lo critican a uno, es que hay que tener cuidado con los hermanos. Yo creo que me escuche. En el momento en que usted se exprese así, usted mismo, solito, usted con su propia boca, se retiró de la iglesia. Usted se excluyó de la iglesia. Usted no puede criticar a la iglesia así. ¿Quiénes son los hermanos si no es la iglesia? Y usted dice, es que ahí los hermanos luego lo miran mal a uno, es que ahí los hermanos luego lo critican. ¿Y quién cree usted que son los hermanos? Es toda la iglesia. Es el conjunto, es la unidad, es la iglesia. Y en el momento, hermanos, en que alguien se pone a decir, sí, es que ahí en la iglesia, para tratar de decir así con sarcasmo, que le molesta porque ahí en la iglesia luego lo critican a uno, luego dicen mal, luego lo miran mal a uno, o luego aquí, luego allá. Usted con su propia boca, hermanos, se excluyó de la iglesia. Lo siento mucho. Qué lamentable que usted tenga ese tipo de expresiones. Pero cuando nosotros, hermanos, ya somos hijos por la adopción, hermanos, nos duele que hablen mal de la iglesia, porque la iglesia soy yo también, hermanos. Yo no puedo tolerar que alguien hable mal de la iglesia porque soy yo la iglesia. Yo soy parte de este cuerpo y defiendo este cuerpo.
Soy parte de la iglesia, hermanos, y pongo la cara por él. Esta iglesia es la esposa de Jesucristo y yo pongo la cara por la esposa del Cordero. No sé si me entienden, hermanos. A menos que usted no sea un hijo vía de adopción, lo entiendo. Con razón usted mira, hermanos, así. Aquellos, es que ahí en la iglesia dicen, ahí en la iglesia enseñan tal cosa. Hay quienes, hermanos, se ve que no son parte de. A veces cuando yo oigo expresiones de ese tipo, hermanos, solo me hace pensar en Saúl. ¿Saben qué dijo Saúl, hermanos, un día? Se fue un día, hermanos, a una comisión que Dios lo mandó y solo fue a cumplir con cierta parte de la comisión y otra parte no la hizo. Pero él cree que viene a todo dar con Dios y viene llenándose la boca. Viene tan orgulloso de su desobediencia que pasó por Gilgal. Se fue a hacer un monumento, le puso una placa ahí en honor a Saúl y a su desobediencia. Porque según él, el gran obediente era. Y se fue a levantar un monumento en Gilgal. Y después viene y se encuentra con el profeta Samuel. Y ahí está el profeta Samuel. Y ya Samuel ya tuvo revelación de Dios y está molesto Dios con Saúl. Y aquí viene aquel, hermano, si todavía se llena con un aire, viene con sus soldados, con sus principales. Siervo de Dios, aquí vengo de obedecer las palabras de Jehová. Pues nada más déjame decirte lo que Dios me ha dicho de ti esta noche, le dijo Samuel. Dios se arrepintió de haber puesto por rey a Saúl, porque fue a obedecer a medias, solo obedeció una porción. Póngale, hermanos, que tenía 10 cosas que hacer, hizo 7 y 3 no hizo. A Dios hay que obedecerle todo, no solo 7 cosas, todo. Y solo obedeció 7 cosas y 3 no hizo. Entonces, hermanos, es un ejemplo. Y ahí viene, hermanos, y se llena la boca que ahí viene de hacer la gran obra de Dios. Entonces viene Dios y lo desecha. Dijo Dios, me arrepiento de haberlo puesto, no es fiel, no me obedece en todo lo que yo digo. Entonces lo desechó el Señor. Ahora quiero que me escuchen, hermanos. Entonces viene Saúl, hermanos, y le dice a Samuel, no, ¿cómo va a ser eso? Si yo obedecí las palabras de Dios y todo lo que él me dijo yo lo fui a hacer. ¿Y qué son entonces esas ovejas y esas vacas que vienen ahí? ¿No te dijo Dios que quemaras todo con fuego y que no trajeras nada de ese lugar para acá? Bueno, pero sí, te voy a explicar, es que eso tiene una explicación. Lo que pasa es que el pueblo, tú sabes cómo es el pueblo, siempre es rebelde, le cuesta. Y le echó las culpas al pueblo. Yo quiero que me escuchen. Aquellos hermanos que le comienzan a ver males al pueblo. Es que tú sabes que el pueblo. Pero en realidad lo trajeron, pero no tanto es para quedarnos nosotros con eso, sino que lo trajimos para ofrecérselo. Oiga esto. A Jehová tu Dios. Siempre me ha impactado cada vez que yo leo esa parte, hermanos. Viene Saúl y le dice así al profeta Samuel, el pueblo lo trajo, pero no es para nosotros, sino es para ofrecérselo a Jehová tu Dios. Se ve, hermanos, que él con su propia boca, haciendo 2 cosas, él se excluye. Y vaya que sí se excluyó, a tal grado que acabó yendo a consultar a unos brujos por último, y antes de morir, fue a consultar a unos brujos. Se ve, hermanos, que sí, él mismo se excluyó de Dios. Se excluyó del reino de Dios, refiriéndose al pueblo, hermanos. Es que el pueblo, tú sabes que el pueblo es rebelde, es que ahí en la iglesia, no, es que los hermanos, no, hay que tener cuidado con los hermanos. No, con los hermanos hay que tener cuidado, es que rápido lo ven mal a uno. Tenga mucho cuidado, cómo abre usted su boca. No sea que con su propia boca usted se esté dictaminando una sentencia. No sea que usted mismo se excluya del reino de Dios con su propia boca. Si usted dice, hermanos, es que la doctrina, es que lo que el hermano Héctor dice ahí, es que no soy yo solo soy boca, pero quien da las palabras es Dios. Y quien da la palabra, hermanos, aquí está, y usted la tiene ahí a la mano para que coteje si es verdad lo que digo o es mentira. Si es verdad, entonces ya no soy yo quien lo digo, son palabras de Dios. Y entonces, hermanos, pero se ve, hermanos, que muchos no hacen ese esfuerzo por entrar en el reino de Dios. Dice, hermanos, el Señor, al reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero oiga esto, hermanos, sigo leyendo. Porque todos los profetas y la ley, dice, profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dice, él es aquel Elías que había de venir. Escuchen esto, hermanos. Vino Jesús, hermanos, y dijo una gran verdad. Y si ustedes quieren saberlo, Juan el Bautista es aquel Elías del cual hablaron los profetas. Si ustedes quieren, lo reciben, es cosa de ustedes. Pero yo se los estoy diciendo. Vean, hermanos, cómo el Señor Jesucristo nunca forzó el criterio de la gente, nunca forzó las convicciones de las personas. Si ustedes quieren recibirlo, este es el Elías, si quieren. Vean, hermanos, que el Señor nunca usó proselitismo ni imposición. El que es de Dios es de Dios, el que es hijo es hijo. No se le puede obligar, hermanos, a que sea hijo, hermanos, a alguien que no quiere serlo. No se le puede obligar, hermanos, a alguien que se meta al cielo, a alguien, hermanos, que rehúsa hacerlo, o a alguien, hermanos, que se pone, agarra un papel de difícil y que se pone, hermanos, de mucha dificultad. Siempre he estado en contra, hermano, de aquellos hermanos que tratan de estar rogando a otro. Sí, que mire, que procure, porque esfuércese por venir a la iglesia, porque mire que el Señor ya viene pronto. Y
déjelo que se vaya. Los hijos no se van nunca, permanecen en casa para siempre. Los que no son hijos tendrán que levantar sus maletas tarde o temprano, pero los hijos no se van. Téngalo seguro, un hijo no se va. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí está su herencia, aquí está todo. Ahora sigo leyendo, hermanos, miren cómo dice. Y si queréis recibirlo, dice en el verso 14, Él es aquel Elías que había de venir. Y luego dijo Jesús, hermanos, en el verso 15, el que tiene oídos para oír, ¿qué dijo? Oiga. Otra vez, hermanos, vuelve a utilizar el Señor una expresión que revela, como quien dice, libertad, libre albedrío. El que tiene oídos para oír, que oiga. En otras palabras, si alguno quiere, entonces oiga. Si no quiere, no hay problema. Esa expresión, hermanos, como quien dice, es de mucha libertad, es de libre albedrío. Si alguno quiere oír, que oiga. Si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el hermano ahí, yo no estoy de acuerdo con la doctrina, tiene libertad de decidir. Tenemos libertad, hermanos, de decisión. Cada quien tiene libertad de decidir sobre su propia vida, lo que quiere hacer de él mismo. Al final de cuentas, hermanos, cada quien será responsable de su propia vida frente a Dios. Pero el trabajo de un siervo de Dios, hermanos, tiene la responsabilidad de decir la verdad. Y tengo que decir la verdad, no tanto para obligar a que alguien la crea, sino, hermanos, más bien porque yo tengo el compromiso con Dios. Tengo un compromiso adquirido con Dios de decir la verdad para que la oigan los hijos. Ahora, oigan esto, hermanos. Miren, esto es preciosísimo. Estamos en el verso 16. Oiga, ¿qué dijo Jesús? Mas ¿a qué compararé esta generación? O sea, esta vida. ¿A qué compararé a la raza humana? En otras palabras, escuche. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Detengámonos un momento aquí, hermanos. ¿Saben qué es lo que dio a entender Jesucristo? Nosotros estamos frente a un mundo, frente a una raza humana muy indiferente, hermanos, que todo le viene flojo. Respecto del evangelio, hermanos, son muy pocos los que se interesan en él. Muy pocos, hermanos. Respecto al reino, son muy pocos los que se interesan, pero verdaderamente en él, hermanos, para ir llenando todas las condiciones y buscar, hermanos, con empeño y con preocupación, buscar, hermanos, el ser adoptados. Yo, hermanos, como quien dice, no voy a descansar hasta que el Señor no me adopte. Yo voy a trabajar, me voy a esforzar y aquí me le voy a pegar al Señor y aquí me va a tener el Señor llorando y clamándole, pero yo de aquí no me voy a mover hasta que el Señor no me reconozca como su hijo. ¿Ya me entienden, hermanos? Escuchen entonces qué dice. Dice, hermanos, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene, y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada ¿por quién? ¿Quiere usted justificar esta sabiduría? Entonces conviértase en hijo, de lo contrario no lo va a poder hacer. Porque el resto, hermanos, ¿qué son? Un atajo de gente indiferente, hermanos, que dice, ¿a qué los comparo? Dice el Señor. Hermanos, es como quien dice, ustedes nada quieren. Es como cuando usted se encuentra, hermanos, a una persona, de aquellas personas, hermanos, que son así, que son calladotas y frías, frívolas. Nunca expresan nada, nunca dicen nada. Y viene y le comienza usted a tocar flauta para ver si se pone a bailar. Y como que nada. Y se pone a llorar. Como que nada. Ni lo tocan las lágrimas ni lo toca la música. Le viene guango todo. Todo le viene flojo. Eso dio a entender Jesucristo. Frente al evangelio, hermanos, hay quienes, hermanos, aunque están y lo oyen a uno, hermanos, pero ni jalan ni empujan, ni suman ni restan, ni multiplican ni dividen. Nada. Indiferentes. Qué interesante. Sí, muy interesante lo que dijo el hermano. Hay quienes, hermanos, tienen una frivolidad sorprendente. Hay quienes, hermanos, son tan frívolos, hermanos. La palabra frívolo quiere decir casi frío o casi caliente, tibio, indiferente. Entonces, hermanos, el Señor, hermano, dice, ¿a qué compararé esta generación? No quieren nada. Viene Juan el Bautista y luego lo comienzan a criticar porque como viene vestido con piel de camello y anda él con un cinto y sale en el desierto y come langostas, pero trae una sabiduría, hermano, y un conocimiento y una revelación de Dios tremenda.
pero aquellos más bien se dedican a criticarle su vestuario y su forma de vida, le critican las cosas externas que ven y no oyen esa gran sabiduría que salía de la boca de Juan el Bautista. No la oyeron. No la oyeron, hermanos, porque se dedicaron a criticarle la ropa, se dedicaron a criticarle los caites, se dedicaron a criticarle, hermanos, el pelo, la comida, lo que él hacía, su forma de vida, su estilo de vida. Y entonces dice, ese es endemoniado, es un endemoniado que anda ahí en el desierto. Viene Jesús y trae la misma sabiduría elevada, hermanos, a la no sé qué potencia, una sabiduría mucho mayor. Y viene el Señor, hermanos, y Él no anda en el desierto, el Señor camina por las aldeas y por las ciudades y come con los pecadores y con los publicanos y anuncia y predica por todas partes, en el templo, en las calles. Y entonces la gente, hermanos, comienza también a criticarlo, porque la gente siempre va a criticar su forma de vida, su estilo de vida, y no oyen lo que está saliendo de la boca de Él. Ese es un comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué quiere esta gente?, dice el Señor. No quieren nada. Pero eso sí, dijo el Señor, la sabiduría, esta sabiduría que está saliendo de la boca de Juan el Bautista, esta sabiduría que está saliendo de la boca de Jesús es justificada por ¿quiénes? Solo por ellos, solo por ellos. Mire, hermanos, puede ser que nuestra prédica y lo que nosotros hacemos les parezca que a otros que somos locos, hermanos, o que somos fanáticos, pero les aseguro, hermanos, que los hijos verdaderos la admiran, la reconocen y le dan su lugar. Y nosotros, hermanos, no tenemos nada que decir de la sabiduría del Señor. Es preciosa. Por eso les digo, hermanos, ¿quién justifica la sabiduría? Los hijos. Pero usted no va a ser hijo porque quiera hacerlo, o porque usted diga, yo sé que soy hijo de Dios. Va a serlo cuando tenga la unción, cuando la unción venga a usted. De lo contrario, usted dirá con su boca que es hijo, pero aquí viene y patea las cosas. No, hombre, si usted es hijo, trate bien, por lo menos trate bien el piso, eso es una figura. Trate bien las sillas, trate bien, mire esto como que si fuera suyo, límpielo, cuídelo, recójalo. No sé si me entienden lo que digo, hermanos. Si usted es hijo de la casa, cuide las cosas como propias, si son suyas o no. Para eso es hijo. Pero si usted no es hijo, usted, hermanos, es alguien que critica a los demás y mira las demás cosas, hermanos, con una indiferencia, hermanos, y excluyéndose usted cada vez de la palabra, de la iglesia y de todo lo que le rodea. Así que, hermanos, quiera Dios que nuestros ojos se abran, y ojalá que los ojos suyos se abran. Usted y yo, hermanos, necesitamos de Dios tener una confirmación plena, que esa adopción venga, que la unción venga, que venga la unción y que permanezca sobre nosotros, hermanos, porque esa unción nos va a hacer hijos legítimos. Usted no va a ser de aquellos hermanos que van a apoyar las murmuraciones en contra de la iglesia, ni de la autoridad, ni de la palabra. Usted, hermanos, alguien critica a la iglesia, a los hermanos, la doctrina, la autoridad de la iglesia, es como que si a usted lo hubieran herido, porque usted es de la familia. Hace poco yo leí una noticia, hermanos, que salió en un periódico, yo creo que fue un periódico ahí de Chiapas, es que como a mí me vienen los periódicos, pero me llamó la atención la noticia y me puse a leerla. Una noticia, hermanos, porque dice que en ciertos ranchos, allá, ranchos le llaman a las fincas así, donde hay gente muy adinerada, se dio una cuestión de que se han estado matando por líos de familia, pero solo tocan a uno de la familia, es como que hayan tocado a todos, y se han estado así moviendo aires de venganzas, y ya mata a uno y luego viene el otro y mata a otro, y entre los dos familias se están va de matar, porque como tocan a uno de su raza, tocan a uno de su rancho. Yo creo que ahí viene la expresión, ¿verdad? Cada quien solo cuida lo de su propio rancho, ¿eh? Ahí está cabal, ¿eh? Entonces, hermanos, hasta que la iglesia no sea su rancho, hasta que esto no sea nuestra casa, lo nuestro, no vamos a poner la cara así por las cosas de Dios. ¿Saben qué dijo Jesús, hermanos? Con eso concluyo. Los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, pero yo no escondí mi rostro de esputos, no escondí mi cara, ni me avergoncé, dice. Como quien dice, Señor, los que te odian la agarraron contra mí, porque como yo soy tu hijo, y como a ti no te pueden hacer nada, la agarraron contra mí, pero yo no me avergoncé y no escondí la cara, aquí estoy. Eso significa, hermanos, cuando alguien ya es hijo. Cuando alguien ya es hijo, hermanos, usted no va a esconder la cara, usted va a ponerla, hermanos, y va a defender la iglesia, va a defender a los hermanos, va a defender la doctrina, va a defender la fe,
Y se nota, hermanos, que usted no es de aquellos que le andan buscando estorbos ni le andan buscando peros al camino. Al contrario, usted está viendo, hermanos, cómo el camino es grato, cómo es agradable. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor.